Bienvenidos a Males Mentales, su programa de salud emocional. Gracias por escucharnos por el 97.9 FM de Radio Zacatecas, por las plataformas habituales en redes sociales, que es el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, por Facebook, por Instagram, _CISAR, y por WhatsApp. También nos puede mandar mensajito al 492-179-6589. También a la gente que nos está escuchando por radio, nos puede marcar en cabina al 92-405-32 y 92-224-85. Y por supuesto, a la gente que nos está sintonizando por su canal 24.1 de su televisión. Y bueno, pues el día de hoy es fecha conmemorable. Hay rituales, altares, y pareciera ser que solo el día de hoy podemos hablar libremente de lo que es la muerte, pero no con un sentido reflexivo, sino con este sentido de conmemoración, de festejo. Y bueno, creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, pues, ¿qué es la muerte, no? ¿A dónde vamos después de este suceso? ¿Qué pasa después de la muerte? Y ese es el tema del día de hoy. ¿Será un tabú todavía hablar de la muerte? ¿Podemos a lo mejor prepararnos para morir? Todos estos cuestionamientos abordaremos desde lo emocional, con un enfoque de psicología humanista, y para ello tenemos a nuestro especialista invitado. Él es Francisco Madera, licenciado en filosofía y psicología clínica, con una maestría en enfoque terapéutico cognitivo humanista, candidato a doctor en bioética y miembro fundador de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Bienvenido. Para nosotros el profe Paco. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias a CISAR por este espacio, gracias por la invitación, y pues es un gusto estar aquí nuevamente contigo. Me tocó inaugurar este programa hace ya 31 programas, ¿verdad? Así es, lo tuvimos aquí como padrino de nuestro programa. Platíquenos, vamos a empezar, para usted como experiencia propia, ¿qué es la muerte? Porque creo que también es algo subjetivo, ¿no? Todos lo vivimos o la percibimos a lo mejor de alguna manera, y empecemos con eso, como experiencia propia para usted, ¿qué es la muerte? Híjole, pues lo primero que te podría decir es que no tengo experiencia en la muerte. Todavía no me ha pasado. De persona cercana. Sí, Claro. Yo me morí, luego regresé. Sí, la última vez que me morí, fíjate que... Sí, sonó raro eso, claro que sí. No, bueno, pues con personas... Pero fíjate que eso es muy importante, porque en realidad la muerte no la podemos experimentar en carne propia y después hablar de ella, ¿no? Claro. Siempre la vamos a experimentar como una vivencia en otro, ¿no? Y en esta vivencia, pues va a estar de algún modo determinada por la persona con la que nos haya tocado experimentar esta pérdida, ¿no? O esta muerte, qué tan cercano era, si era nuestro familiar, si era nuestro hijo, si era nuestro padre. Entonces, eso va a hacer que la vivencia de la muerte, aunque no es una vivencia, como se decía, personal, como experiencia personal, pero la podemos sentir de diferentes maneras. Entonces, pudiéramos decir que solamente el que carga el costal sabe lo que lleva adentro, ¿no? Es muy difícil de poder hacer una definición, como decir, bueno, es que todas las personas... Esto es, así sí, es. Efectivamente, nadie puede saber qué se espera o qué es lo que es la muerte. Y entonces establecemos, en primer lugar, que la muerte se experimenta dependiendo del vínculo de la persona que se nos haya ido. Así es. Entonces, partiríamos de eso, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la muerte, tú lo mencionabas ahí ahorita al inicio del programa, la muerte, fíjate que se nos ha complicado en la cultura actual. Antes, hablar de la muerte era algo como más, llamémoslo así, normal, cotidiano, era parte de la vida, sigue siendo parte de la vida la muerte, pero sobre todo, si lo vemos como un fenómeno histórico, va a ser a mediados del siglo pasado, después de las guerras mundiales, que todo lo que nos hablara de sufrimiento, de muerte, incluso hasta de vejez, se fue convirtiendo en un tabú. Entonces empezamos a esconder algo que era natural, la enfermedad es natural, la muerte es natural, y la fuimos relegando, y eso fue haciendo que se nos fuera haciendo un tabú. Y al hacerse un tabú, al hacerse algo medio oculto, no te permite hablar libremente, expresarte.
Claro, y no solamente eso, que si no lo vemos, si no lo visibilizamos, no lo podemos atender. Entonces, eso ha hecho que la muerte se haya convertido en un fenómeno raro para las nuevas generaciones que antes no se veía. Más o menos a mediados de 1800 empezó una tradición, pues no tanto tradición, llamémosle así, una tendencia que surgió sobre todo en Francia, donde era natural sacarle fotos a las personas muertas. O sea, era cuando la fotografía se empezaba un poquito a popularizar, incluso podías ver, o sea, el niño fallecido, lo vestían como si estuviera vivo y se tomaban la foto, ponían el cadáver al niño aquí, lo cargabas y era algo natural, ¿no? Incluso ahí, para los que nos ven desde Durango, ahí ellos tienen un museo donde se retoman muchas de estas fotos y es interesante. A los que vamos a ese museo se nos puede parecer un poquito hasta grotesco. E inclusive en estos tiempos, cuando hay un velorio, lo vemos a lo mejor raro, no es común, pues, no sé si es una percepción cultural porque dices, ay, le está sacando foto, o lo vemos muy raro. Inclusive cuando se publica en redes sociales a una persona que tuvo una pérdida y que está en el panteón, que está tomando fotos o video, creo que no es muy bien aceptado socialmente. No, o sea, es parte del tabú, ¿no? De eso vamos escondiéndolo y se considera como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera la muerte algo a lo que había que huirle, algo que hay que esconderle y que al estarle huyendo empezamos a pensar que pasó algo malo por la muerte. O sea, obviamente hay de muertes a muertes, no es que digamos que es bueno morirse, sino que la cuestión es que tenemos que ver que es un proceso dentro de la vida, ¿no? Y como proceso hay que aprender a llegar a ese proceso, hay que aprender a llegar a ese momento. Hay que saber prepararnos y bueno, por eso este tema el día de hoy. Y vamos a la información sobre qué es la muerte y regresamos hablando de estos temas porque hay muchísimos cuestionamientos que a lo mejor algunos no los vamos a poder resolver, pero es bueno que estén en la mesa y preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la información. La muerte es universal y nadie escapa de ella. Sin embargo, cada cultura la ha vivido y la ha asumido de diferentes formas. Puede sobrevenir de manera repentina o gradual, es decir, su llegada puede preverse o ser en un momento determinado. El proceso de la muerte no se ha modificado, pero las actitudes, las creencias y las conductas que lo rodean son tan variadas como los individuos que la practican. La muerte es el destino inevitable de todo ser humano, una etapa en la vida de los seres vivos que constituye el horizonte natural del proceso vital. La muerte es la culminación prevista de la vida, aunque incierta en cuanto a cuándo y cómo ha de producirse. Nos afecta por el hecho de que hemos de morir y determina en parte cómo vivimos la muerte del otro. Más aún, cuando es cercana, tendrá un mayor impacto en quien la presencia y suele desencadenar un proceso reflexivo en torno a la posibilidad de la propia muerte. Vivir la muerte de nuestros seres más queridos es un suceso tan fuerte que se tiene que atravesar todo un proceso de duelo, en el que se pondrán de manifiesto todos los mecanismos de defensa antes de conseguir llegar a la aceptación de este acontecimiento. La muerte se considera lo contrario a la vida. Es en esencia la extinción del proceso homeostático, por ende, el fin de la vida. En el pensamiento médico del siglo XVIII, a la vez el hecho absoluto y el más relativo de los fenómenos era el término de la vida. Bueno, hay varios rituales, que sí, que no. Ahorita nos acaba de narrar la cápsula cómo vamos llevando, qué es lo que pasa después de morir. A mí me gustaría ir llevando a nuestra audiencia, si le parece, desde el momento de la pérdida. ¿Qué no debemos hacer? ¿Cuáles cosas lo hemos tomado como parte de la cultura, pero que no son recomendables? Pues ahora sí que para los dolientes, ¿verdad? Digo, hay muchas creencias en cuanto a la persona que fallece, inclusive dice, no, pues no llores, porque si lloras no lo vas a dejar descansar, y pareciera ser que no hablamos de ello, pero que tenemos que tener una aceptación total. Cuando
la realidad es que la mayoría no se puede aceptar ese acontecimiento de pérdida, pues para la gente cercana, ¿no? Al que fallece. Fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que es desmitificar la muerte, ¿no? La muerte no es un fracaso, la muerte no es algo malo. La muerte, lo decía el clip anterior, es parte del proceso de estar vivo. O sea, por el hecho de estar vivo, pues sabemos que de algún modo va a llegar un día que fallezcamos. Sabemos también que hay esfuerzos, están los transhumanistas, los posthumanistas, que están en esta búsqueda de, llamémoslo así, la eternidad, ¿no? O sea, la inmortalidad, más que la eternidad, la inmortalidad. O sea, que no tengamos que fallecer. Esto obviamente tiene sus asegúnes, que ya lo veremos en algún otro programa, hablar de transhumanismo y poshumanismo, pero si empezamos a hablar de la muerte como este proceso natural, como esta, si queremos verlo así, como esta meta de la vida, o sea, la vida va a tener también un fin, eso nos va a poder también a nosotros poner en una postura de valorar más la vida. O sea, porque es como, no sé, es como cuando te estás comiendo algo, ¿no? Ya sabes que te queda poquito, que se va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, hay que disfrutar este último pedacito. pedacito, este último día de vacaciones, porque ya mañana regreso a trabajar. Si no tuviéramos esa conciencia de que va a finalizar, entonces pudiera ser que cayéramos en una apatía, decir, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que lo haga ahorita o que lo haga mañana, porque a final de cuentas, pues esto no va a acabar. Entonces la muerte, lejos de ser algo malo, puede ser algo positivo. Entonces, de ahí se desprende lo que tú comentas. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el rito? Sabemos que la muerte representa una pérdida. Y esta pérdida se da en varios sentidos. Dependiendo del vínculo, es la afectación de, llamémosle así, de las esferas vitales de la persona. Puede ser que una persona en vínculo a nosotros sea un tío, un hermano, un hijo, pero si no es alguien que está muy cercano a nosotros, aunque consanguíneamente, por cuestiones sociales, pareciera ser que es muy cercano, caso, por ejemplo, a veces de los padres, fallece el padre y dice, bueno, ¿y por qué no te dolió? Dice, pues es que en realidad no convivía con él, ¿no? Sin embargo, se muere un amigo, se muere una persona con la que convivías, una persona con la que tú estabas vinculado, aunque no sea tu familiar, puede tener más afectación. Claro. Pero ¿es por qué? Porque se rompe el vínculo, se rompe este vínculo. Y de ahí que tengamos que buscar una forma de estabilizar la ruptura, ¿no? Y es ahí donde entra el ritual. ¿Y qué sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no? Porque en esta parte, pues la cultura nos dice, ¿no? Hay que guardar, hay que velar, pero yo he visto en algunas ocasiones, también esa mera observación, que es muy pesado este proceso, es doloroso y yo digo, hay necesidad de eso porque el ritual nos dice que hay que velar a la persona, pero la realidad es que los dolientes en cada abrazo, cuando les van a dar el pésame, pues se quiebran, es como que estar un poquito más recordando y obviamente depende de quién viene a darte esas condolencias, ¿no? Pero no sé si eso realmente ayude. Fíjate que una cosa que nos trajo a la pandemia fue la supresión de ritos y de rituales. Y entonces podemos hacer un comparativo. A lo mejor si ahorita no hubiéramos tenido la experiencia de la pandemia, podríamos decir, no, pues a lo mejor unos ritos están de más, etcétera, etcétera. Pero al contrario, nos dimos cuenta que se da más problema cuando no existe el rito. Porque ya estamos acostumbrados a eso, o ya es parte de nuestra cultura de, a lo mejor de decir, pues vamos a despedir, ¿no?, a nuestro familiar. Es todo es parte del proceso de socialización. O sea, es parte de este proceso en el cual nosotros entablamos una relación con alguien y con al entablar una relación con alguien, cuando la persona se va, cuando la persona fallece, tiene que haber una forma de vincular, ya sea que permanezca el vínculo o que el vínculo se rompa. O sea, por eso es que, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida que lamentablemente se da por desaparición,
no es tan fácil elaborar el proceso de la pérdida porque no existe este proceso de despedida. Entonces, el ritual tiene la función de darnos un espacio para reajustar algunas de nuestras emociones, para incluso poder despedirnos, no en el sentido estricto de la palabra del ser físico, sino del vínculo y de la representación que él tenía para nosotros. Entonces, la vivencia del ritual va a depender mucho, ¿no? O sea, y ahí pudiéramos hablar de lo que a cada persona le gustaría que pasara en su ritual. No sé si tú has pensado en tu ritual, ¿qué te gustaría que pasara el día de tu muerte? Sí, yo siempre les digo, les comento a mi familia y me dicen que estoy loca, pero les digo, es que yo quiero que haya música, porque a mí me encanta la música. Entonces me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo vamos a tener música? Le digo, ¿por qué no? O sea, es algo que a mí me gustaría, pero sí es algo fuerte, ¿no? Pues estás en una pérdida y dices, con música, ¿quién sabe cómo pasaría? En muchos de los familia que yo tengo, se acostumbra a eso, ¿no? La música, ir a despedir al panteón, al sepelio con música. Sí, es parte, como tú lo dices, es parte de la cultura. Ahorita una de las ventajas es que nuestras barreras culturales se han ampliado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todavía tenemos una cultura madre, una cultura, si queremos verlo así, tradicional, pero esta cultura tradicional ya ha ido mutando, ¿no? Ha ido mutando y en esa mutación nos va a permitir a nosotros incluso poder decir, a mí me gustaría que esto pasara. Elegir, así es. Pasar en mi velorio, ¿no? Inclusive si ahorita usted comenta algo muy importante que hablaba de la pérdida, cuando no hay este cuerpo a quien despedir, lo hemos visto a lo mejor de personas que le secuestran o que se perdió su familiar, el hijo, la hija se perdió y no hay a quien, a lo mejor este ritual de despedida, porque pues dices, bueno, ya sé dónde está, ya quedó ahí, ya está ahí mi persona, mi hijo, mi hija, ya está ahí, ya sé dónde puedo ir a lo mejor a llevarle sus flores, y cuando no hay esta parte, pues sí se les complica, ¿no? Ese duelo, ese proceso. Sí, porque vamos a tener ahí la esperanza siempre de encontrarlo. Entonces, el iniciar un rito de funerario implicaría la aceptación de que ella falleció. Y nos resistimos a Y nos eso, resistimos claro. hasta en tanto no tengamos esa certeza. Si lo vemos con las madres buscadoras, muchas veces no andan buscando ya al hijo vivo, andan buscando, como tú bien lo comentas, Sí. la certeza de que su hijo ya falleció. Ya falleció. Y para de ese momento ellas poder descansar en manera alguna de este proceso de esperanza, ¿no? Pero eso es todo podríamos hablar todo un programa de todo lo que son pérdidas que no se pueden cerrar. Creo que es un tema triste Aparte, ¿no? y muy complejo porque lamentablemente por la situación actual que estamos viviendo, pues muchas familias se encuentran en esta situación y es una vivencia muy compleja que tendríamos que ir un poquito más viendo los procesos de esta pérdida en específico, ¿no? Esta parte de hacer este proceso implica hablar de esas pérdidas de las personas que a mí me importan, porque inclusive ahorita lo siento, ¿no? Es esa sensación de que no estamos acostumbrados a hablar y decir, la muerte de mi hijo, de mi hija, creemos que jamás va a pasar y no queremos que pase, y es algo fuerte. Es parte de lo que no hablamos, es parte de eso, ese tabú que tenemos los seres humanos de decir, de pensar que simplemente por el hecho de hablar puede ocurrir y de luego venir esa culpa, ¿no? De a lo mejor lo atraigo o alguna cosa así. Sí, como si se le invocara, ¿no? Ajá. O sea, no, de eso no hables porque se le invoca, ¿no? Ajá. Ojalá nos pasáramos hablando de la Lotería Nacional. Y ganáramos a ver si el nos dinero, pasa. ¿verdad? Claro que sí. Pero fíjate que está arraigado, está un poco arraigado, o un mucho arraigado. Tengo a una amiga muy querida que ella vende planes previsores, y ella me decía que, sobre todo aquí en Zacatecas, pasaba un fenómeno muy peculiar, y decía que la gente más o menos es constante en su pago hasta que llegan los últimos.
Cuando ya está, o sea, los últimos pagos del plan previsor, dice que la gente no le gusta pagarlos o batalla en pagarlos porque tiene esta creencia, que si acaban de pagar el plan es invocar la muerte o porque alguien va a morir cercano y va a usar el plan. Entonces, esta creencia no solamente es no hablar, es a veces no hacer testamentos, no hacer estas previsiones, de eso no se habla, de eso no se toca, porque hay esa creencia de que se le invoca. Y volvemos a esto, ¿no? Lo volvemos a volver tabú y posteriormente, cuando se da el suceso, tiende a ser un poco más catastrófico. Inclusive es algo que no hablamos con la familia, porque lo vemos muy difícil. Es decir, a lo mejor yo irle a decir a mis papás, hablarle de que hagan un testamento, de que qué es lo que quieren cuando mueran, está ese tabú, porque van a decir, mira, esta ya me anda queriendo matar o ya quiere que me muera, ya se quiere quedar con mi herencia, y no es eso, no es simplemente, bueno, yo ahorita lo veo, yo como mamá sí me gustaría decirle a mis hijos, a mí me gustaría esto y esto y esto, pero no siempre hay esa apertura. O sea, yo con mis padres a lo mejor sí le pensaría, porque sí existe esto, o sea, hay esas creencias y son muy erróneas, la verdad, porque qué bonito saber tú como hija, pues cómo quieres despedir o cómo quieres ser despedido tu papá, tu mamá, ¿no? Tu gente que quieres. Sí, fíjate que ahí ahorita en Zacatecas se acaba de aprobar el reglamento, hará 2 meses, del reglamento de la ley de voluntad anticipada. Y una de las partes de este reglamento de la ley de voluntad anticipada, que vendría a ser, guardando obviamente mucho la simetría, sería como un testamento, pero no de tus cosas, sino de lo que te gustaría que pasara una vez que tú ya no puedes tomar decisiones o incluso una vez que hayas fallecido. Pero ya se le da como un plus más o un estatus más fuerte porque se convierte en un documento legal. Que ya lo tienes que respetar. Es más fácil que se respete. También me gustaría que nos hable de esta serie que nos recomendó ahorita, pero ahorita regresando, usted que nos está escuchando por el 97.9 de FM Radio Zacatecas, síganos, no se vaya, vamos a regresar con este tema, ¿no? Y usted puede también marcarnos en cabina al 92-405-32, y las personas que nos están viendo también pueden marcarnos por WhatsApp a comentarnos, hacernos sus preguntas y cuál es su experiencia sobre esta situación, la muerte. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso en Males Mentales. Usted nos está escuchando por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. También puede vernos por el 24.1 de su televisión y puede también escribirnos en las redes sociales, también compartir este contenido por sus redes sociales. Les agradecemos que siga con nosotros y bueno, el tema del día de hoy, la muerte. Creo que no podemos tener muchísimas preguntas, cuestionamientos. ¿Cuál es el tiempo adecuado del proceso de esta despedida, de los velatorios? ¿Cómo podemos ayudar a los familiares cercanos? Porque la realidad es que pues muchas veces en ese dolor no nos encargamos de lo que debe de ser y a veces el más cercano, podríamos decir al que más le duele, es el que no tiene ese tiempo de despedirse porque tiene que andar haciendo arreglos o atendiendo gente, cuando recibimos familia del fallecido, y creo que puede volverse un caos que en vez de ayudarnos nos puede sumir, ¿no? Más de quedar con esa sensación, no me pude despedir, no pude hacer lo que me hubiera gustado hacer por andar en otras cosas. Yo creo que aquí tiene que ver con lo que comentamos hace ratito, de que si no estamos preparados para ello, si lo hemos estado ocultando, cuando la situación viene a ser más caótica, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se habían previsto. Entonces, el fenómeno de la muerte no solamente es un fenómeno natural, es un fenómeno social. Suena fuerte, pero entonces sí nos podemos preparar para la muerte. Claro. O sea, ¿Cómo?
Bueno. Es la pregunta, ¿cómo? Porque regresamos a lo mismo, ¿no? No hablamos de eso, entonces, ¿cómo me voy a preparar para la muerte? Sería muy raro en una plática, yo me estoy preparando para morir, que debería de ser. El otro día a mí me preguntaron, ¿tú te da miedo morir? Dije, no, pero no me quiero morir todavía. Yeah. No, digo, eso es muy diferente. Pero eso de decir, me voy a preparar para morir. Pero fíjate cómo el simple hecho de que te pregunten, ¿te da miedo la muerte? Y la acotación que haces, pero no me da miedo, pero no me quiero morir. No. Como si fuera lo junto con pegado, ¿no? Sí, como O sea, si dijera que no me da miedo, me fuera a morir. exacto. O sea, Ya. esos son de estos como dogmas que generan traumas, ¿no? Hay estas vocecitas que luego nos vamos diciendo a nosotros mismos y que creemos que son reales y nunca las cuestionamos, nunca las reflexionamos y por lo tanto nunca tendemos para poder de algún modo prepararnos para la muerte, ¿no? O sea, podemos ir, hay momentos, ¿no? Hay momentos donde se puede hablar de la muerte. Yo creo que estos próximos días... Como en estas fechas. Así o sea, es. estamos en estas fechas de mañana, día 2, estamos festejando. Pero ¿de qué manera? Es muy diferente hacer conciencia de la muerte a hacer este tipo de conmemoraciones. ¿Cuál sería la diferencia o cómo podríamos realmente hacer una reflexión? Yo creo que nuestra cultura mexicana está llena de simbología. Lamentablemente, a veces no hemos profundizado tanto en los símbolos, que su función precisamente es darle sentido a los rituales, ¿no? O sea, ahora se ha popularizado, no sé si tú recuerdes que esto de los altares antes no era tan popular. De un tiempo para acá se ha popularizado el poner altares a nuestros seres queridos en nuestras casas, y eso creo que es muy bueno. Se le dio un significado a partir de la película, ¿no? Esta de Coco. Yo ahí lo vi, porque antes no lo había visto. A lo mejor eso me pasó a mí, no sé si yo sea una de tantas, o si ya desde antes se empezó con estas costumbres, Ya este tiene ritual. un poquito más atrás empezó ya, obviamente la película de Coco yo creo que marcó un antes y un después en la forma en que vemos la muerte, porque irónicamente nos trajo la muerte a un ámbito demasiado, ¿cómo decirlo?, coloquial, o a un ámbito demasiado familiar. Es decir, teníamos al niño viéndolo junto con el papá, y que aparte que es una muy buena película, o sea, eso te permitía ver que el ancianito puede morir, ¿no? Que al menos en este proceso creemos que es el que está más cerca de la muerte por la evolución natural. Martin Heidegger nos dirá que cuando nacemos somos lo suficientemente viejos para morirnos. Entonces, en realidad no es que el anciano esté más próximo a la muerte, no, simplemente que es en su proceso. El proceso evolutivo. Sí, es el mismo desgaste natural, pero creo que Coco nos ayudó a esto. Entonces, si observamos, es probable que en televisión abierta, que ahorita la gente ponga más a Coco, que veamos las imágenes de Coco, pero eso nos podría llevar a preguntarnos a nosotros, o sea, ¿qué se queda de mí en este mundo? ¿Qué quieres tú que se quede de ti en este mundo? ¿Cómo te gustaría que sea recordada, no? Así ahorita con tu blusa de flor de cempasúchil. O sea, entonces, ¿qué quiero yo que mis hijos me recuerden? ¿Qué quiero que los que están a mi entorno recuerden de mí? Y entonces empezamos de esa manera a trascender la muerte. A reflexionar sobre esto, porque es real, ¿no? Toda la gente que en estos momentos nosotros estamos recordando, pues ahí sabemos qué nos dejó, ¿no? Ahí tenemos esa huella de la gente que ya perdimos, que ya no está con nosotros. Entonces, pues no en mucho tiempo vamos a ser una de ellas. Así es. Entonces, yo creo que es bueno, ¿no? Incluso hasta así medio a juego, si ustedes quieren. Ahorita, si ustedes van al altar que probablemente que tengan ahí en su casa en este momento, o que en la colonia, o que en la escuela ha ayudado mucho a esta conciencia de los altares de muerto. Y vamos a ver al personaje ahí en medio. O sea, ¿por qué recordamos a este personaje? Mi hija hizo un altar sobre José José,
Y entonces ahí en su escuela, entonces ahí empezaron a investigar qué le gustaba a José José, y que le pusieron que la botellita de vino, que le gustaban las quesadillas, si no mal recuerdo, que le hacía su mamá. Y entonces nos podríamos preguntar, si en este momento nos hicieran un altar a nosotros, ¿qué pondrían? ¿Qué nos gustaría que pusieran? ¿Qué pondrían en el tuyo? En el mío pondrían, ay, santo Dios, pues yo creo que de la comida, los taquitos. Soy fan de los taquitos. Y de, pues sí, también un tequilita o yo creo que eso. En el suyo. En el mío yo creo que pondrían una tableta. Ahí leyendo. Una tableta. De comida pondrían, ¿qué pondrían de comida? Un café, eso no podría faltar. Un café ahí, un café, una cafetera, yo creo que formaría parte de mi altar. Es que son muchas cosas, ya cuando piensas tú qué te puede definir a ti, dices, no, pues para elegir, pero todo eso nos pasa porque no habíamos pensado, yo no había pensado que pondrían en mi altar, ¿no? Pero si ya lo hablamos y entonces hacemos este tipo de reflexión que ahorita tenemos de la gente que se fue. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se fue y le encantaba una canción. Y entonces yo siempre esa canción la cantamos, la recordamos, pero no sé por qué le gustaba esa canción. Y entonces es algo que me voy a preguntar siempre, ¿por qué le gustaba? Era una chica muy joven y la canción es de antaño, ¿no? Entonces nunca voy a saber por qué le gustaba esa canción. Y es algo que creo que podemos reflexionar para la gente que está cerca, al compartir esto que nos gusta, esto que nosotros somos y de esa manera recordarnos, ¿no? Sí, y vemos cómo desde ahorita ya, o sea, yo te decía, de manera jocosa, preguntando, y así a veces estás jugando, yo creo que si en el altar de muertos estarían, no sé, tus carritos, estarían las enchiladas, estarían las tunas, estaría que el jocoqui, estaría un cuate que yo creo que no debería faltar su coca, y, o sea, la coca debe estar. El pan, la coca, sí, claro. Sí, porque eso nos ayuda a interesarnos por el otro. Interesarnos por tratar de saber qué es lo que el otro me está diciendo a través de, no solamente de sus objetos que él toca, sino de sus gustos, y que de esa manera me va marcando, ¿no? Si damos un paso más, pudiéramos decir, ¿cuál sería el valor con el que te recordarían a ti? Creo yo es lo más importante, ¿no? El valor, lo que tú dejas en tu paso por la vida. Y bueno, pero ¿cómo tendríamos que hacer? O sea, esta parte de sembrar, de ir hablando en nuestra familia. Digo, porque lo comentábamos hace un momento y también en la pausa hablábamos de compartir una serie que nos compartió usted, Mudanzas al Cielo. Y por favor, véanla, habla de este ritual de cuando la gente se va y habla de lo que tú dejas y que habla de ti, ¿no? Que a veces no nos conocemos. Pero, digo, nosotros no tenemos esa cultura. Aquí, digo, no sé si haya esa parte de personas que se encarguen de recoger cadáveres o inclusive en la familia. No tenemos esa cultura. Es una cultura que coreana. Eso es coreana, sí, la serie. Sí. Entonces, como no tenemos eso, nosotros ¿cómo podemos ir haciendo esta cultura y hablar de la muerte con nuestra gente cercana? Hablar, proponerle a nuestros padres, hablar del testamento y que no sea voy a traer la muerte o que lo tomen a mal. Yo creo que a lo mejor el testamento ya para algunos son palabras mayores. y no... ¿Y por qué digo que son palabras mayores? Porque muchas veces lo hemos asociado al deseo del otro que se muera, ¿no? O sea, como que dice, es que y estás haciendo un testamento es porque ya quieres que me muera, o ya voy a hacer mi testamento, que estás enfermo, o ya te vas a morir, o por qué tienes que hacer tu testamento. No, o sea, es parte de darte cuenta, de parte de decir, es normal, ¿no? Es normal que un día voy a morir y me preocupo porque ustedes no. A veces decimos, es que es para que no se peleen. No, pero no necesariamente tienes que pelear. O sea, cuando un proceso
administrativo no está concluido, aunque va a causar problemas, independientemente de. Ni siquiera, Así o sea, es. ojalá, digo, casi siempre decimos, es que se van a pelear. No, simplemente, o sea, propiedades que se quedan intestadas, situaciones que no sabe dónde están, etcétera. Hasta por seguridad de la familia, de Así sus es. bienes, de lo que ya trabajaron, ¿no? Es parte de, e inclusive yo ahorita digo, pues bueno, también con mis hijos, yo asegurarme de que ellos estén bien en lo que cabe en mis manos, ¿no? Porque digo, pues no vamos a poder asegurarles, pero de lo que esté bien, dejarlo en orden. Porque la muerte muchas veces nos avisa, pero la mayoría de ellas no. No, la mayoría de las veces no nos avisa. Yo creo que de ahí la importancia de estar en el momento presente, ¿no? Hay cosas que luego estamos postergando, a veces una reconciliación, a veces un abrazo, a veces una disculpa. Y cuando esto no se da y fallece la persona con la que yo tenía esta querella, este conflicto, me pesa demasiado, ¿no? Y entonces empiezan los hubiera, ¿no? Y de ahí la famosísima poesía de en vida, hermano, en vida, ¿no? O sea, porque es necesario hacer consciente la finitud y que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Empezar a hacer lo que nos gustaría hacer, reconciliarnos con nuestros seres queridos, estar más cerca de ellos, pasar tiempo con nuestros hijos, pasar tiempo con nuestros padres. Y desde ese punto de vista, creo que cuando una vida es más plena, es más fácil la muerte, porque se va a entender que es este proceso de plenitud. Cuando le debemos a la vida, entonces la pérdida como que se acabó el 20 y ya no hay ni cómo sacarlo. Me llama mucho la atención, entonces esta parte de vivir la vida a plenitud sería comenzar a prepararnos para la muerte. Tomar conciencia de ella. Tomar conciencia de que se va a acabar, se nos va a acabar ese pedacito de vida que nos encanta y ya no va a haber vuelta atrás. O sea, así como te comiste algo, ya desapareció, ya se acabó. Así igual la vida. Entonces, creo yo que es parte del mensaje que hoy nos gustaría dejar, ¿no? Se acaba la vida, ya no hay vuelta atrás y tomar conciencia de lo que estamos sembrando. Sí, yo creo que hay que ver la vida como un libro, ¿no? Cada uno de nosotros está escribiendo su propio libro, pero el libro no se acaba sino hasta que uno se muere. Y entonces lo padre de esto sería que una vez que uno muere, la gente diga, híjole, quiero releer ese libro. Quiero ver todo lo que esta persona que ya no está y que ha fallecido, o sea, toda la riqueza que me dejó escrita. Y lo disfrutamos, lo leemos y hacemos libros favoritos. También tenemos personas que ya fallecieron y que siguen siendo nuestras personas favoritas. Ya nada más por último, para ir cerrando, es real, es verdad, puede pasar, no sé, en su experiencia y conocimiento. ¿Elegimos cuándo morir? Hablo de las personas que en el proceso no tendrían por qué, porque son muy jóvenes o fallecen de una manera pues muy inesperada. ¿Realmente hay esa parte de elección? Se me hace que esa sí te la voy a deber. No, mira, es que es complicado porque volvemos a esta parte, ¿no? O sea, obviamente podríamos caer en el absurdo y decir, sí, el que se quita la vida, pues en manera alguna él eligió cuándo morir, ¿no? Pero si alguien, creo que sobre todo esto se asocia mucho a que se dejó morir o que estaba esperando que llegara fulanito de tal para que irse, que eso nos pasa mucho en hospitales, ¿no? Que es que nomás vino el hermano, el hijo, y se murió. Sería muy complejo, ¿no? Poder decir sí. Aventurado Sí, también, sí, ¿no? claro. Yo creo que lo único que podemos hacer es cuando nosotros tomamos decisiones que van a ayudarle a mantener la vida y cuando tomamos decisiones que no le aportan a la vida y en manera alguna yo diría, bueno, entonces ahí sí tú estás decidiendo por la muerte, ¿no? Porque no estás cuidando la vida. Pero de eso a que yo diga, ¿sabes qué? El 4 de octubre del 2054 a las 11 de la noche, pues se me hace un poco complicado, ¿no? A lo mejor si lo pusiéramos por escrito y sucediera, que en El hombre en busca de sentido, que es uno de los libros más conocidos de Víctor Frank, él habla de que cuando las personas pierden la esperanza,
de algún modo también se empiezan a dejar morir. Pero no dice Tú eliges. a tal hora, no sé. Sí, me causa porque, bueno, a lo mejor estas son algunas de las preguntas que no podemos respondernos, pero en experiencia, ¿no? Las personas cercanas a quienes fallecen comentan muchísimas veces esta parte de se estaba despidiendo, me habló y me dijo, y le habló también a fulanito y a sutanito y le dijo, y entonces pareciera que tuviera conciencia de la muerte. ¿Qué pase? ¿Quién sabe? No lo sabes. No, Sí, no sabemos es algo eso. extraño, ¿eh? Sí. Sí hay gente que dice, es que pareciera ser que ya tenía la premonición de que iba a fallecer y entonces me habló o me dio un abrazo como no me había abrazado. También es cierto que cuando, una vez que fallece la persona, nosotros tratamos de darle un sentido coherente a su pérdida, ¿no? Que le conocemos como congruencia cognitiva. Entonces, un hecho que hubiera pasado desapercibido, en ese momento se convierte en algo significativo. Toma mucho sentido. Y a lo mejor es parte también de eso el que yo busco explicarme, ¿no? Así es. Que seguramente ha de ser eso. Un último mensaje, se nos acabó ya el tiempo y bueno, pues estamos en festejos. Ya terminó el programa, se va rapidísimo, pero un último pequeño mensaje para estos días. Yo diría que se permitan, ¿no? Que se permitan ustedes disfrutar también los festejos que nos van a ayudar a tomar conciencia de que nosotros que estamos vivos, pero que un día también vamos a fallecer y que así como hoy recordamos nosotros a nuestros seres queridos, el día de mañana va a haber alguien que ojalá nos recuerde. Lo decía Coco, no desaparecemos hasta que se nos olvida. Ay, qué bonito. Bueno, creo que eso es muy pues consciente, ¿no? De decir qué estoy dejando, qué estoy sembrando, para que nos sigan recordando y para no desaparecer de la mente, del corazón de nuestros seres queridos. Y bueno, pues usted tiene ahí las formas de contactarse. Si tiene algún comentario, alguna duda, ya sabe dónde puede comunicarse con nosotros. Les agradecemos a todo el equipo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, en controles también de radio, a la dirección del general del sistema. Recuerde que nosotros nos vemos el próximo sábado en retransmisión a las 12 del mediodía y el próximo martes a las 5 de la tarde. Yo soy Jessy Rodríguez, nos vemos la próxima.